El barro absorbía la sangre lentamente, formando charcos oscuros entre los cuerpos caídos. El cielo estaba cubierto por nubes rotas, negras como cicatrices, y la lluvia caía sin piedad, ensordeciendo los gemidos de los moribundos. No había canto de pájaros, ni zumbido de drones, solo el crujido de huesos cuando alguien se atrevía a mover un cadáver para comprobar si aún respiraba. Y en medio de ese infierno, Iván Ortega caminaba. No corría. No se arrastraba. Caminaba. Cojeaba, sí, pero con una determinación que helaba la sangre de quienes lo miraban. Su pierna derecha sangraba por una herida profunda, el pantalón roto adherido a la carne por la sangre seca. Su rostro estaba cubierto de hollín y ceniza, pero sus ojos, los ojos seguían vivos. Ardían con algo más que fuego. Ardían con propósito. Los sensores de los cascos enemigos lo detectaron como una anomalía térmica. Sin embargo, ninguno se atrevió a disparar. Desde una altura discreta, la general Sarella observaba al humano con los brazos cruzados. Su armadura ceremonial resplandecía con las marcas de su linaje. Había nacido para la guerra, entrenada desde su primer suspiro para liderar y destruir. Y sin embargo, en el rostro de ese humano no veía ni sumisión ni miedo. Veía otra cosa. Veía desafío. No tiene sentido, murmuró su segundo al mando, una criatura con tentáculos cortos en lugar de cabellos. Su energía vital está bajo mínimos. No debería estar en pie. Está sonriendo, replicó Sarella, como si esas palabras fueran más importantes que cualquier lectura médica. Saltó de la roca sin dudar, aterrizando frente a Iván con una elegancia letal. Los pocos soldados que aún respiraban, de ambos bandos, se quedaron inmóviles. Todos sabían lo que significaba cuando Sarella enfrentaba a alguien con su propia hoja. Ella desenvainó lentamente su arma, una espada de gravedad, de filo ondulante y núcleo pulsante. Una hoja legendaria, capaz de atravesar exoesqueletos con facilidad. El arma zumbaba con poder, como si también sintiera la tensión en el aire. Iván no se inmutó. ¿Eres tú el que decapitó a un granadino con una piedra? Preguntó ella, midiendo cada palabra, como una sentencia. No era una piedra. Era un pedazo de motor, respondió Iván con voz ronca. Me estaba apuntando a la espalda. No me gustan las sorpresas. Sarella ladeó la cabeza. ¿Tampoco te gusta la muerte? Iván alzó una ceja. Dio un paso al frente. Su bota chapoteó en el barro y dejó una huella firme. El olor de la sangre no lo afectaba. La herida de su pierna palpitaba, sí, pero él no mostró dolor. De hecho, parecía que caminaba sobre una pierna mecánica invisible, como si su carne ya no importara. La muerte es como tú, dijo él, deteniéndose a 2 pasos de ella. Hermosa, pero predecible. El comentario desconcertó a Sarella por un instante. No porque la halagara, sino por la familiaridad en sus palabras. Había visto a humanos rogar, llorar, suplicar por su vida. Iván no rogaba. Iván no suplicaba. Iván la analizaba. Y eso la enfureció. «Cállate», rugió. Y sin más, descargó su hoja sobre su pierna herida, buscando quebrarlo desde el centro de su vulnerabilidad. El impacto fue brutal. La hoja descendió con todo el peso de la gravedad amplificada y chocó con violencia contra el muslo herido. Y se quebró. Un sonido agudo rasgó el aire. No fue carne lo que se dio. Fue la espada. El arma de gravedad estalló en fragmentos, rebotando inútilmente contra el suelo. Uno de los trozos rozó la mejilla de Sarella y dejó un corte fino. Ella dio un paso atrás por puro reflejo. Iván bajó la mirada lentamente hacia su pierna. No había rastro de dolor. Solo observación. Como si todo aquello le hubiera resultado divertido. Y entonces sonrió. Sarella sintió algo que no comprendió. Su entrenamiento le decía que atacara otra vez. Su instinto le decía que huyera. No puede ser, susurró, más para sí que para él. Iván alzó la vista. Su voz fue suave, pero con un peso devastador. ¿Esperabas un grito? Yo también. Pero supongo que hoy no es ese día. La respiración de Sarella se volvió errática. El silencio era total. Incluso los caídos lo miraban con ojos desorbitados. Algo había en ese hombre. No era una simple resistencia. Era una presencia. Iván dio un paso más. Ahora es mi turno. Y lo dijo sin gritar. Sin apretar los puños. Solo con una calma letal que heló el alma de la general alienígena. El monstruo cojeaba. Pero sonreía. Y estaba vivo. Muy vivo.
El sonido de los fragmentos de la hoja de gravedad aún retumbaba en los oídos de todos. Algunos pensaban que era una alucinación colectiva. Otros ni siquiera se atrevían a confirmar con los ojos lo que acababan de ver. Pero allí estaba, Sarella, la general invencible, con la mejilla marcada por el filo roto de su propia arma, frente a un humano con una pierna abierta por una lanza vieja, que acababa de resistir un impacto mortal sin siquiera pestañear. Y él se acercaba. Iván caminaba despacio, sin apuro. Cada paso suyo parecía empujar el aire con fuerza invisible. No levantaba el tono, no hacía gestos violentos, pero algo en su silencio inquietaba más que cualquier grito. La lluvia empapaba su ropa rasgada, y su sangre se mezclaba con el agua, tiñéndola de rojo como si la tierra misma lo reconociera como parte de sí. Sarella dio un paso atrás. No por miedo, se dijo. Fue precaución. Pero en su interior sabía que no era del todo cierto. ¿Qué eres?, murmuró ella, la voz tensa, el orgullo agrietado. Iván no respondió. No aún. Llegó hasta quedar a solo medio metro de ella. No alzó los brazos. No empuñaba armas. Su única amenaza era su existencia. Eres tan arrogante como estúpido si crees que esto terminó, continuó Sarella, con un leve temblor en la mandíbula que intentó controlar. Lo que acabas de hacer fue un accidente. Una anomalía. Iván se detuvo. La miró con esa calma feroz que no necesitaba imponerse para ser absoluta. ¿Anomalía?, repitió él con un dejo de humor en los labios. Eso dicen todos, justo antes de que los entierren. Sarella sintió como su corazón alienígena latía demasiado rápido. Su raza no estaba hecha para sentir miedo tan fácilmente. Había participado en la ejecución de traidores, en la aniquilación de pueblos enteros. Había cortado gargantas mientras dormían. Pero ese hombre, ese humano lisiado y medio muerto, le estaba robando el aliento. Y entonces, para colmo de su confusión, él se acercó un poco más. Estaban tan cerca que podía ver el vapor saliendo de su cuerpo por el calor que emanaba de su piel herida. Era un calor denso. No normal. No humano. Tu hoja no se rompió por accidente, dijo Iván, muy despacio. Se rompió porque ya no soy como antes. Sarella apretó los dientes. Ella era la comandante de la 7ª Legión del sector Elión. No podía dejarse intimidar. No por un enemigo. No por un humano. ¿Te crees un dios ahora? No. Solo soy lo que ustedes crearon cuando mataron a los que amaba. La frase cayó como una bomba silenciosa. Sarella parpadeó. Algo en su pecho se encogió por una fracción de segundo. Una culpa que no entendía, un reflejo que no reconocía. Miró más de cerca su rostro. Bajo la mugre, los cortes y las sombras, había tristeza. No rabia. No venganza vacía. Dolor real. Y eso la desarmó más que cualquier ataque. Por reflejo, activó el comunicador en su oído, sin mover la cabeza. Traigan otra hoja. Carga triple de energía. Ya. Pero Iván lo notó. No vas a necesitar otra hoja, dijo él, bajando aún más la voz. No vas a querer usarla. Ella lo miró, desafiante. Pero su corazón ya no obedecía a su mente. Su respiración se volvió errática. Y por primera vez, vio la línea invisible que separaba el deber del deseo. ¿Qué me hiciste?, susurró sin querer. Iván inclinó la cabeza, curioso. Y algo en su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una sombra de ternura extraña, inesperada, fuera de lugar en medio de un campo de batalla. Como si de pronto entendiera lo que ella no podía poner en palabras. Nada, dijo él. Solo te mostré que no todo lo que sangra se quiebra. A veces, lo que sobrevive cambia. Y lo que cambia, puede hacerte dudar de todo. Sarella tragó saliva con dificultad. Sentía su armadura pesada, incómoda, como si no perteneciera a su cuerpo. No me confundas, humano. No lo haré. Tú ya estabas confundida antes de que llegara. La ráfaga de viento arrastró consigo una nube de ceniza. El humo de las explosiones anteriores ocultó parte de su silueta por un momento. Y cuando volvió a verse con claridad, Iván ya no estaba tan cerca. Se había alejado unos pasos, dándole la espalda como si no temiera represalia alguna. Sarella debió haber aprovechado el momento. Lanzarse sobre él. Clavarle algo en la espalda. Asegurar su posición, su reputación. Pero no lo hizo. No podía. No porque dudara de sus habilidades, sino porque algo más profundo, más íntimo, se lo impedía. Él la había visto.
No como general. No como arma. Como mujer. Y ahora, mientras lo veía alejarse entre la neblina, con esa pierna cojeando pero firme, comprendía con un escalofrío que no quería matarlo. Quería entenderlo. Y eso, en su cultura, era peor que cualquier derrota. El aire se espesó. La lluvia dejó de ser una cortina invisible y comenzó a sentirse como puñales fríos cayendo sobre la piel. A lo lejos, truenos distantes rugían, como si el cielo intentara advertir que algo estaba a punto de quebrarse. Las tropas que aún respiraban no se movían. Nadie se atrevía a interrumpir el extraño silencio que se había instalado entre Iván Ortega y Sarella. Él se alejaba. No corría. Caminaba con esa cojera desafiante, dejando huellas rojas en la tierra. No miraba atrás, y esa fue su manera de insultarla más profundamente. Para Sarella, dar la espalda en combate era un desafío tan directo como escupirle a los pies. Pero ella no se movió. Al menos no al principio. Cuando por fin lo hizo, no fue por deber. No fue por el protocolo militar. Fue por el ardor creciente en su pecho. Por la mezcla envenenada de furia, orgullo herido y algo más, algo que no podía nombrar y que le abrazaba las entrañas. Sarella se despojó de su capa, la lanzó a un lado sin mirar, y arrancó de manos de un subordinado una lanza de filo ondulante. No pidió permiso. No dio órdenes. Solo bajó de la colina a paso firme. Sus botas partían el barro. Sus ojos estaban fijos en él. Iván lo supo antes de que ella llegara. Se detuvo al sentir la vibración de sus pasos. No se giró. Solo dijo. Sabía que no ibas a dejarlo así. Sarella se detuvo a 5 metros. La lanza apuntaba hacia el suelo, pero sus músculos estaban tensos como resortes, listos para atacar. No es una cuestión de orgullo, murmuró ella. Es que necesito saber por qué no te quebraste. Necesito sentirlo por mí misma. Iván, por fin, giró sobre su pierna buena. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos, no. Sus ojos estaban cargados de algo denso. Rabia controlada. Dolor convertido en fuerza. Entonces ven. Averigualo. La lanza silbó en el aire antes de que él terminara de hablar. Sarella cruzó la distancia en 2 zancadas, su cuerpo una máquina de precisión letal. La punta del arma iba directa a su pecho, pero Iván no retrocedió. Ladeó el torso con un movimiento apenas visible, y la lanza rozó su costado, desgarrando la tela sin tocar la piel. Ella giró la muñeca y volvió a atacar. Esta vez, apuntó al cuello. Él se agachó. El filo pasó sobre su cabeza como un cometa fugaz. Sarella gruñó, sorprendida. No por la esquiva, sino por su velocidad. Con esa herida en la pierna, no debería poder moverse así. No a esa velocidad. No con tanta coordinación. Él la empujó con el hombro y la hizo tambalear. No fue un golpe fuerte, pero sí inesperado. Sarella trastabilló. Él no aprovechó. No atacó. Solo la miró. ¿Por qué no contraatacas?, exigió ella, retrocediendo un paso, con la lanza ahora firme en ambas manos. Porque no vine a matarte. Sus palabras eran tan violentas como cualquier arma. Ella lanzó un rugido y atacó de nuevo. Esta vez, usó toda su fuerza. La lanza descendió como un rayo. Iván la atrapó entre las manos desnudas. Y no cedió. Sarella abrió los ojos de par en par. Sintió que el mundo giraba. El metal crujía bajo la presión de sus dedos. No tenía sentido. Ningún humano debería tener esa fuerza. Él la empujó hacia atrás, y la lanza voló de sus manos. Sarella cayó de espaldas en el barro, aturdida. Pero él no se movió. No aprovechó la apertura. Solo se quedó allí, respirando con dificultad. Sangrando. Temblando ligeramente. Pero de pie. Sarella sintió algo subirle por la garganta. Una oleada de vergüenza. De fascinación. De miedo. Él dio un paso hacia ella. Ella no se movió. Dime qué te hicieron, dijo ella en un susurro tembloroso. Iván se arrodilló frente a ella, su pierna herida hundiéndose en el barro con un gemido de carne rota. Aún así, no mostró dolor. Me arrebataron todo. Luego me abandonaron. Y cuando desperté, ya no era el mismo. No sé qué soy ahora. Pero no soy lo que esperan. Ni lo que temen. Soy algo peor. Sarella lo miró a los ojos. Estaban tan cerca que su respiración la alcanzaba. Había calor. Había algo latente, brutal y tierno a la vez. ¿Y por qué me lo estás diciendo a mí?, preguntó ella,
sin poder apartar la mirada de su boca. Porque tú también estás rota. Solo que no lo admites. Sus palabras no fueron un insulto. Sonaron como verdad. Cruda, dolorosa, íntima. Sarella sintió que sus manos temblaban. Nunca antes había deseado tocar a un enemigo. Nunca antes había sentido la necesidad de comprenderlo. Pero ese hombre, ese humano que sangraba ante ella, la había desarmado más que cualquier arma. El campo de batalla ya no importaba. Solo estaban ellos dos. Y la línea entre odio y deseo acababa de desdibujarse para siempre. El barro se aferraba a los cuerpos como si la tierra intentara arrastrarlos hacia el olvido. A lo lejos, los truenos se acercaban y el cielo se agrietaba en luces eléctricas, como si el universo quisiera presenciar lo que ocurría entre Iván y Sarella. Ya no eran solo combatientes. Ya no eran solo enemigos. Algo más respiraba entre ellos, algo que no tenía nombre y que ninguno estaba preparado para enfrentar. Sarella seguía en el suelo, con el cuerpo tenso y las piernas firmes contra el barro, pero con la mente confundida. No sabía si atacarlo, besarlo o pedirle que desapareciera para siempre. La mirada de Iván no ayudaba. Sus ojos tenían la calma de quien ha aceptado su destino, pero también el fuego de quien está dispuesto a quemar todo lo que ama por una última verdad. Él no dijo nada. Y sin embargo, sus ojos hablaban por él. La sangre de su muslo seguía fluyendo, empapando su pantalón, pero no parecía notarlo. O quizá lo aceptaba como parte de sí, como si el dolor ya no significara nada comparado con lo que ardía en su interior. Sarella se incorporó lentamente. No por debilidad, sino porque necesitaba tiempo para entender por qué su corazón latía como si estuviera corriendo hacia su final. Frente a ella, el humano no retrocedía. Seguía ahí, arrodillado como si fuera una estatua de carne, pero viva. Maldita y viva. ¿Vas a matarme ahora?, preguntó ella, con un hilo de voz que intentó sonar fuerte, pero se quebró al final. Iván alzó una ceja, como si la pregunta le resultara absurda. Si quisiera matarte, ya estarías muerta, respondió. Y si tú quisieras matarme, habrías traído un arma mejor. Sarella lo miró con rabia, pero no lo negó. Sabía que tenía razón. Y eso le dolía más que cualquier golpe. No me conoces, dijo ella. No necesito conocerte para sentir que estás cansada de fingir, replicó él, más cerca que nunca, casi respirando sobre sus labios. Ella lo empujó. Fue un reflejo, pero no con fuerza para herir. Fue una descarga, como si su cuerpo ya no supiera distinguir entre ataque y caricia. Él no cayó. Solo tomó su muñeca con una firmeza suave, casi cuidadosa. Y ahí, en ese instante exacto, sus pieles se tocaron sin armaduras, sin sangre ajena de por medio. Sarella sintió el calor. Un calor puro, humano, imposible. Un calor que se le coló por la piel como un virus antiguo, como una promesa no dicha. Lo miró. Y algo se rompió dentro de ella. Ese momento, sin embargo, no duró. Una explosión cortó el silencio como una bofetada. El suelo tembló, y ambos reaccionaron al instante. Un dron de reconocimiento alienígena había detectado su presencia y había lanzado una bengala para señalar su ubicación. En segundos, las fuerzas cercanas sabrían dónde estaban. El tiempo se había acabado. Sarella se puso de pie de un salto. La lanza seguía lejos. No importaba. Activó su comunicador. Cancelen el fuego en esta zona. Repito, cancelen el fuego. Estoy comprometida. La voz que respondió fue fría, automática. Confirmado. El alto mando exige explicación inmediata. Iván la observó con cuidado. ¿Van a venir por ti? Van a venir por los dos, murmuró Sarella. Ya no me creen. Creen que estoy contaminada. Y lo peor, es que tal vez tengan razón. Él se acercó más. Tocó su mejilla con los dedos llenos de sangre seca. Sarella no se apartó. No estás contaminada. Estás viva. Por primera vez. Ella cerró los ojos. No por ternura. Por miedo. Miedo a todo lo que empezaba a sentir. A todo lo que estaba dejando atrás con solo una mirada suya. Una sombra cruzó el cielo. Una nave de ataque. Iván la notó primero. Tienes que decidirlo ahora, dijo él, tenso. Sarella no lo dudó más. Le agarró la mano. Sígueme. Lo arrastró por el flanco oeste, donde una de sus naves exploradoras esperaba camuflada entre la maleza y las cenizas. Mientras corrían, Iván apenas lograba seguirle el paso por su pierna herida, pero no se detuvo ni una vez.
Ella tampoco lo soltó. Ambos sabían que no había marcha atrás. Habían cruzado una línea invisible. Y cuando finalmente entraron en la nave, cerrando la compuerta tras ellos, Sarella lo miró de frente, jadeando. «Te acabo de traicionar ante mi imperio», dijo ella. Iván se acercó, más cerca que nunca, y su frente tocó la de ella. «Entonces estamos empatados». Y en medio del zumbido de la nave que despegaba sin órdenes, sin destino claro, ambos supieron que ya no peleaban por banderas. Lo que venía no era una guerra entre especies, sino una guerra entre sus propios corazones. Y apenas había comenzado. El interior de la nave era estrecho, oscuro y áspero. No estaba hecha para comodidad, sino para misiones de exterminio. Olía a metal seco, a fluidos sintéticos, a cables viejos. Pero nada de eso importaba. Lo único que respiraba con vida propia dentro de aquella cápsula flotante eran ellos dos. Sarella se había quitado el guante izquierdo. No por calor, ni por dolor. Lo hizo sin pensarlo, solo para sentir la piel de Iván en la suya mientras lo guiaba entre pasillos. La nave zumbaba bajo sus pies con una vibración nerviosa, como si también sintiera la tensión entre ambos. Iván se dejó llevar. Su pierna ardía con cada paso, pero no se quejaba. Se apoyaba en ella cuando el temblor lo vencía, y Sarella no lo rechazaba. No ahora. No después de haber cruzado esa línea invisible que separa la guerra del deseo, el deber del impulso. Llegaron a la sala de navegación. La inteligencia de la nave, un sistema limitado de control semiautónomo, no preguntó por órdenes. Detectó el ADN de Sarella y obedeció de inmediato, aunque el protocolo exigía 2 rangos para activar un salto. Saltaron. El destello del hiperimpulso los empujó hacia atrás, y durante un segundo, el universo se deshizo en luz. Luego vino el silencio. El tipo de silencio que se siente en el pecho, entre latidos contenidos. Un silencio tan profundo que casi dolía. Sarella cerró los ojos. Respiró. Su mente era una tormenta. Había traicionado a su imperio, había huido con un enemigo, y lo peor de todo, no se arrepentía. Cuando abrió los ojos, Iván la observaba. Sentado, agotado, con la sangre de su pierna empapando el suelo metálico. Pero aún así, mirándola como si ella fuera la única constante en su mundo fracturado. Sarella se acercó sin palabras. Se agachó frente a él. Abrió su cinturón médico y activó el sellador de tejido. La herida se encendió con una luz blanca cuando el dispositivo trabajó, y por fin Iván soltó un gemido. No de dolor puro, sino de una mezcla contenida entre resistencia y alivio. Pensé que no sentías nada, murmuró ella. No sangrar no es lo mismo que no sentir. Sarella mantuvo su mano sobre la piel desnuda de su muslo. El calor subía por su brazo. La energía vital de Iván palpitaba bajo su palma, viva, persistente. Lo miró. Él no apartó los ojos. Y en esa quietud que precede a las decisiones imposibles, el campo de batalla volvió a respirar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Iván. Sarella desvió la mirada. Se puso de pie. Caminó unos pasos. Su espalda se tensó. Sabía la respuesta, pero no quería decirla en voz alta. No aún. Nos van a casar. Y no nos van a perdonar. Entonces ya lo sabías antes de saltar. Sí. ¿Y aún así viniste conmigo? Ella se giró, sus ojos más oscuros que nunca. No vine contigo, Iván. Huiste conmigo. La frase los golpeó a ambos. Porque era verdad. Porque nadie estaba en control. Porque algo más los arrastraba desde el momento en que la hoja se quebró sobre su pierna y él sonrió. Él se incorporó lentamente, apoyándose en la pared. Se acercó, cojeando, hasta quedar frente a ella. No dijo nada. Solo respiró cerca de su cuello. Su proximidad era una declaración. Una confesión muda. Sarella tembló, no por miedo, sino porque sus propios límites se diluían. Ella apoyó la frente en su pecho. No sé cómo resistirte, murmuró. Entonces no lo hagas, respondió él. El beso fue inevitable. No fue suave. No fue limpio. Fue desesperado. Fue un campo de batalla en llamas. Sus labios se encontraron como choque de mundos que nunca debieron tocarse. Iván la sostuvo por la cintura. Sarella subió una pierna sobre él, sintiéndolo, marcándolo, como si al fin su instinto encontrara un lugar donde gritar. Se besaron sin pausas, sin medida. Las manos de él recorrieron la piel debajo de la armadura. Las de ella arañaron su espalda con una urgencia primitiva. No había instrucciones.
No había treguas. Solo ellos. La nave seguía en salto. El universo allá afuera se estiraba y se rompía en líneas. Pero en ese espacio cerrado, solo existían sus cuerpos, su calor y esa presión insoportable entre odio y deseo. Cuando por fin se separaron, jadeando, con los labios rojos y el pulso fuera de control, Sarella no podía pensar. Apoyó la cabeza en su pecho. Cerró los ojos. Y habló en voz baja. Nunca he sentido esto con nadie. Iván la rodeó con sus brazos, como si su cuerpo doliera menos cuando la sostenía. No lo sientas por mí. No soy un milagro. Soy el resultado de todo lo que destruyeron. Ella lo abrazó más fuerte. Y sin embargo, aquí estás. Un sonido metálico los interrumpió. Una alerta. El sistema de la nave identificó una señal hostil. 3 destructores del Imperio seguían su estela. Habían sido marcados. Habían sido rastreados. Iván la miró sin decir nada. Sarella se levantó. Su rostro había cambiado. Seguía ardiendo, sí, pero no por él. Ardía por lo que vendría. Se acabó el tiempo, dijo. Ahora pelearemos juntos. Iván asintió. Con una sonrisa rota. Siempre preferí luchar al lado de alguien que me ve como soy. Y esta vez, ella también sonrió. Entonces prepárate, humano. Los destructores se acercaban. Pero algo más fuerte que el miedo latía dentro de esa nave. La guerra los había unido. El amor prohibido los había marcado. Y lo que vendría, sería un rugido que haría temblar imperios. El espacio temblaba. Frente a la pequeña nave en la que viajaban Iván y Sarella, 3 colosos surgieron del hiperespacio como bestias mitológicas. Las luces de los destructores del Imperio cubrían todo el horizonte, bloqueando cualquier ruta de escape. Cada uno tenía el poder de destruir una ciudad entera en segundos. Cientos de ojos artificiales se abrían en sus cascos, escaneando, observando, juzgando. Sarella se colocó frente a la consola de mando con movimientos precisos. Ya no era la general fría que dominaba ejércitos. Tampoco era la fugitiva confusa que besaba a un enemigo. Era algo más. Una mujer decidida. Un corazón que había elegido su guerra. Iván, con el rostro pálido y la pierna vendada, se acercó cojeando. Ya no sangraba, pero su cuerpo seguía tenso. Aún así, no le temblaba la voz. Van a intentar abordarnos. No, replicó Sarella, mientras activaba los códigos. Van a intentar borrarnos. Ya no somos personas. Somos símbolos. Y los símbolos que no se pueden controlar, se destruyen. La nave vibró de nuevo. Un mensaje codificado apareció en la pantalla. Era la voz del Alto Consejo del Imperio. Sarella Yeladar, por traición directa al Código Galáctico, se te ordena detenerte, entregar al humano y rendirte a juicio sumario. Tienes 30 segundos para obedecer. Iván leyó las palabras y sonrió con una tristeza irónica. Nos llaman a rendirnos. ¿Eso suena a última oportunidad, o a una trampa bien envuelta? Sarella miró la pantalla, pero no respondió de inmediato. Luego, con una tranquilidad sorprendente, cerró el canal y lo miró a los ojos. Yo no pienso rendirme. Y tú tampoco deberías. Él asintió. No lo hice cuando me arrancaron todo. No lo haré ahora que encontré algo que vale la pena proteger. Las luces de los destructores se encendieron. Era la señal. Las baterías de plasma estaban listas para disparar. Sarella respiró hondo, colocó ambas manos sobre el panel y susurró algo en su lengua materna. La nave, conectada biológicamente con su linaje, reconoció la orden. ¿Qué hiciste?, preguntó Iván al ver cómo la estructura interna comenzaba a brillar. Desbloqueé su núcleo. Esto no es solo una nave exploradora. Fue diseñada como una unidad sagrada de transporte de alto mando. Tiene una defensa final. ¿Una bomba? No. Un pulso de anulación. Si lo liberamos en el momento justo, no podremos escapar. Pero nadie podrá tocarnos. Lo suficiente para intentar algo imposible. Iván se le acercó. Le tomó el rostro entre sus manos. Sus pulgares rozaron las marcas negras que recorrían su piel. Sarella tembló. No por miedo. Por el peso del momento. No tenemos que morir aquí, dijo él con voz ronca. No moriremos. Pero el mundo que conocíamos sí. Entonces acabémoslo juntos. Sarella activó la secuencia. La nave comenzó a cargar. En el exterior, los destructores dispararon. 3 proyectiles de energía pura volaron en línea recta. Y en el último segundo,
Justo antes del impacto, el pulso se liberó. El espacio se contrajo. Un destello blanco cubrió todo. Las armas de los destructores se apagaron en pleno vuelo. Los motores dejaron de funcionar. Las luces interiores colapsaron. Era como si una ola invisible hubiera arrancado todo lo electrónico, todo lo mecánico, todo lo obediente. Y en medio de ese mar de máquinas inmóviles, la pequeña nave de Sarella flotaba. Silenciosa. Viva. Pasaron minutos eternos. Sarella respiraba agitada. Su pulso golpeaba en las sienes. El sudor le caía por la espalda. Iván la sostenía de la cintura, sin hablar. Ambos esperaban una represalia. Pero no llegó. Uno de los destructores envió un último mensaje. Era breve. Pocas palabras, escritas en el antiguo dialecto imperial. Han elegido. No lucharemos contra eso. Sarella no entendió al principio. Pero Iván sí. Sonrió despacio. Nos dejaron ir. Sarella se sentó, exhausta. No lo creía. Ni ella, ni el imperio, ni nadie esperaban que la historia terminara así. Y sin embargo, ahí estaban. Vivos. Libres. Días después, aterrizaron en un planeta sin nombre, cubierto de lagos oscuros y árboles de cristal. Un rincón del universo que nadie patrullaba, donde los mapas eran mitos y las leyes no llegaban. Construyeron un refugio. No grande, pero suficiente. Aprendieron a cultivar. A respirar sin alarma. A dormir sin armas cerca. A conversar sin tácticas de guerra en la lengua. Sarella reía más. Iván ya no cojeaba. Su pierna cicatrizó. Su alma también. Una noche, frente al fuego, Sarella lo miró con ojos nuevos. ¿Crees que nos buscarán de nuevo? No. Ya no. Porque los símbolos que sobreviven, dejan de ser amenaza. Se vuelven leyenda. ¿Y tú qué eres? No lo sé, respondió Iván, abrazándola por detrás. Pero si tengo que elegir, prefiero ser el comienzo de algo. Ella se recostó sobre su pecho. Y por primera vez, en toda su vida, se sintió en casa. Y así terminó la guerra. No con una explosión, sino con dos corazones que eligieron amar cuando el universo les exigía lo contrario. Y en ese amor, nació algo más poderoso que cualquier imperio. Un futuro. Un hogar. Una vida. Juntos. Fin.